Te ruego, amado Dios, en esta hora que tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre cada uno de nosotros para ayudarnos a comprender cuál es tu voluntad en esta hora, no solo en la vida de nosotros, sino en la vida de nuestros seres queridos. Ayúdanos a comprender el solemne momento en la historia en donde estamos viviendo, a fin de que podamos ser estos instrumentos poderosos que tú quieres que seamos, Señor. Te lo ruego sin merecerlo, pidiéndote perdón por nuestros muchos pecados, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, en el día de hoy no voy a poder compartirles en pantalla lo que tenía pensado porque hice un cambio acerca de la temática que pensaba compartir y no la tengo, digamos, en condiciones para poder compartirla en alguna diapositiva. De todas formas, yo estoy tomando notas de todas las personas que me están consultando acerca de cómo pueden obtener los apuntes. Voy guardando sus nombres y luego se los voy a pasar. Así que al margen de si va a aparecer ahora en pantalla o no, igual ustedes van a tener esta información. A mí me gustaría que ustedes, desde sus hogares, desde donde estén conectados, me puedan acompañar abriendo la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. Hoy quisiera hablar acerca del verdadero reavivamiento, mejor dicho, del verdadero derramamiento del Espíritu Santo versus el falso derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros estamos en una situación hoy en día donde los engaños son cada vez mayores y la Biblia enseña en Mateo capítulo 24, versículo 24, y hay otras partes de la Biblia donde también lo enseña Dios a través de su palabra, que Satanás haría todo lo posible para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Quizás a los que ya conocen que los muertos nada saben y se le aparece la abuelita muerta o algún ser querido que falleció, ya saben que evidentemente esa persona descansa hoy en día, no la resucitó Dios todavía, y que esas personas, en el caso de que resuciten, y esa es la esperanza también que tenemos cada uno de nosotros, con cada una de las personas que han ido al descanso, Dios la resucitará evidentemente en su segunda venida. Bueno, la cuestión, o muy previamente antes de la segunda venida o en la segunda venida, pero o sea, como mínimo, ¿verdad? Después, adelante también tenemos otra resurrección, que es la segunda resurrección. Pero la cuestión es que seguramente no nos engañaría a nosotros acerca de esas cosas, pero nos podría engañar acerca de otras cosas. Y la pregunta es de qué forma él podría engañarnos. Bueno, hubo un tiempo en Israel donde los profetas de Dios aparecían bastante seguido, luego hubo un tiempo de silencio profético donde no apareció ninguno, y luego volvieron a aparecer en torno al aparecimiento de Jesús en este mundo. La cuestión es que hubo un tiempo en donde había varios profetas en Israel y el enemigo había enviado varios falsos profetas. Satanás había levantado varios falsos profetas. Entonces, ¿cómo poder saber, cómo poder identificar un verdadero de un falso profeta? Y ese fue un deseo de los hijos de Dios en saber cómo iban a identificar un verdadero de un falso profeta. Entonces, Dios manda a escribir algo a través de Isaías, y eso se encuentra en Isaías 8:20, que eso viene como respuesta a la voluntad de Dios en cuanto a cómo deberían las personas saber si uno es verdadero o no verdadero profeta, si uno es verdadero o falso. Entonces Dios, de alguna forma, y no solo por eso, es por otras razones también, pero particularmente por eso, Dios dice, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ustedes saben perfectamente que eso significa que si una persona que dice venir de parte de Dios no habla conforme a lo que está escrito, entonces no ha amanecido, o sea, está en tinieblas, está en oscuridad. Esa persona no viene de la luz, esa persona no ha recibido luz tampoco de Dios. Bueno, el pueblo de Israel conocía estas cosas, pero tristemente se estaban dejando guiar no por estas cosas, sino que se estaban dejando guiar por otro tipo de cosas, que quizás no eran tan racionales, pero sí eran más emocionales. Y estoy hablando de diferente tipo de manifestaciones sobrenaturales que a las personas de ese entonces, como a nosotros hoy en día, porque somos seres humanos, nos puede atraer a los ojos, a los oídos, a nuestros sentidos, y vemos que hay una manifestación sobrenatural en todo eso. Hubo un tiempo donde Israel tristemente se empezó a descarriar por causa de estos falsos profetas que
no predicaban la verdad, pero muchos decían venían de parte de Dios, otros abiertamente y descaradamente decían no, Jehová no es Dios, sino que Baal es Dios. Y aunque parezca mentira, pero el pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios tenía en este mundo para llevar el Evangelio, o para dar a conocer el Evangelio eterno, el pacto eterno, al mundo entero, tristemente se había descarriado. Y no solo se había descarriado una, dos tribus, llegó un momento donde todas las tribus estaban descarriadas. Pero hubo un momento en donde las tribus que estaban en Israel, que eran las 10 tribus del norte, que tenían un rey, ese rey se conocía como Acab, tristemente se descarriaron de una forma tan grande, donde directamente la esposa del rey era una sacerdotisa que ni siquiera representaba al Dios verdadero, ni siquiera decía representarlo, sino que ella decía directamente representar a Baal entre otros dioses, pero a Baal principalmente. Entonces llegó un momento donde ustedes saben que Dios decidió disciplinar a su pueblo. La Biblia dice, yo disciplino y castigo a los que amo. Así que mandó un profeta llamado Elías y le dijo a Elías que debería hablar con el rey llamado Acab y que le debería advertir de que por causa de lo que estaban haciendo, el favor de Dios no estaba sobre ellos, y hasta que Elías volviese a hablar diciendo que viniera lluvia, no vendría lluvia. Y la Biblia enseña que hubo 3 años y medio de sequía, hasta que comenzó a llover. Ahora, ¿por qué comenzó a llover? Porque cerca de que se estaba cumpliendo el tiempo de los 3 años y medio, aunque Elías estaba oculto, aunque lo querían matar, lo querían perseguir, y Dios lo protegía donde sea que fuese, Dios le indicó a Elías que ahora era el momento de manifestarse, de darse nuevamente a conocer, de aparecerse delante incluso del rey de Israel, nuevamente, un rey, el rey Acab, que acuérdense que quería matarlo, no solo Acab, sino su esposa Jezabel. La cuestión es que entonces aparece Elías y Dios le indica a Elías que le diga a Acab que lo que tenía que hacer a partir de ese momento, era reunir o mandar pedir reunir al pueblo de Israel en un monte llamado Carmelo, y ahí se probaría quién era el profeta verdadero. Si Elías era el profeta verdadero, si Elías era el profeta verdadero, entonces se demostraría que Jehová es el Dios verdadero. Pero si los profetas de Baal y de Ashera eran los profetas verdaderos, entonces Jehová no es Dios. Y ustedes saben cómo sigue la historia. Ustedes pueden leer esto a lo largo del libro de Primera de Reyes, comenzando desde el capítulo 17 en adelante, y pueden ir hasta el 19 y un poquito más. Pero particularmente en el capítulo 18 se nos dice que cuando estaban arriba en el monte Carmelo, Elías y los demás profetas, lo que Elías había pedido era que el que hiciera descender fuego del cielo, el profeta que, apelando a su Dios, hiciera descender fuego del cielo, sería el verdadero Dios, sería el verdadero profeta, lo cual significaría que el Dios al que representaba ese profeta era el verdadero Dios. Le llegó primero el turno porque Elías dijo que primero fueran ellos, a los cerca de 400 profetas de Baal y los otros tantos de Ashera, y la Biblia enseña que ellos trataron de hacer lo posible, de hacer descender fuego del cielo, pero no pudieron. Entonces llega el turno de Elías, y Elías ora de una forma totalmente diferente de la que ellos estaban orando o manifestando o clamando a sus dioses, donde cuando después de las oraciones parece que Baal no los escuchaba, empezaron a gritar, empezaron a danzar, empezaron a cortarse, empezaron a hacer todo tipo de barullo, pero la cuestión es que ahí evidentemente no pasaba nada. Entonces, cuando llega el turno de Elías, ustedes saben lo que pasó, no voy a contar los detalles de lo que sucedió ahí, pero sí quisiera leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 36 al 39, sobre cómo fue la oración de Elías y qué dijo. Dice allí que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y ahora le clama a Dios algo más diciéndole: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú,
oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense que más allá de que obviamente eso significaría que Elías era entonces el verdadero profeta y no el falso profeta, Elías no ora para que ellos vieran que Elías era el verdadero profeta, sino que Elías ora para que el nombre de Dios evidentemente fuera vindicado en esa hora y para que se supiera, por lo tanto, que Jehová era el Dios. Entonces dice allí que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Por qué creen ustedes que en esta hora yo les traigo por lo menos parte de esta historia? ¿Y qué relación tendrá con el derramamiento de la lluvia tardía, que es justamente de lo que en esencia estamos estudiando, que es sumamente necesario para que venga Jesús por segunda vez? Bueno, ustedes saben que después de que se evidenció cuál era el verdadero Dios, entonces Elías manda matar a todos los profetas de Baal, y un poquito después dice la Biblia que comienza a llover. O sea, esa sequía espiritual que hubo por causa del pecado de Israel, esa sequía literal que hubo por causa del pecado de Israel, luego, cuando se evidenció quién era el verdadero profeta, y ahora las personas estaban preparándose para nuevamente escuchar la palabra de Dios, acuérdense que la rociará como goteará como el rocío mi enseñanza, decía la Biblia, refiriéndose a la lluvia espiritual en este caso. Esa lluvia espiritual también estaba representada porque ahora nuevamente empezaba a llover, pero ahora de forma literal. Pero sucedió algo. Sucedió que entonces Jezabel manda matar a Elías. Elías, por alguna razón que aún no logramos entender completamente qué sucedió en su mente, pero definitivamente tuvo una lucha muy grande, y él en ese momento parece que no se sometió a Dios como días pasados o hasta ese momento lo estaba haciendo, y entonces huye por su vida, huye angustiado, huye, podríamos decir, con una angustia muy grande, donde él mismo dice que deseaba morir. Entonces, si ustedes están ahí con la Biblia abierta, den vuelta a la página, y en el capítulo 19, en el versículo 9, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante, dice lo siguiente: que allí se metió Elías en una cueva, donde pasó la noche. Entonces vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Observen esta pregunta. Entonces él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Nadie duda de que efectivamente Elías estaba sintiendo ese vivo celo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. No está diciendo que el mundo había dejado tu pacto, está diciendo que los hijos de Israel, el pueblo de Dios, había dejado el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Dios, dice tu pacto, no el pacto que ellos habían establecido con él en antaño, que este es otro tema, el tema del pacto eterno, sino que era justamente el pacto de Jehová, el pacto suyo, un pacto que Dios había establecido también por la eternidad, y que nosotros sabemos que Dios lo había establecido con su Hijo. Y por ser un pacto eterno, nosotros no estábamos allí presentes, y por lo tanto es un pacto donde nosotros somos los beneficiarios del pacto, no somos parte del pacto. Las dos partes, de alguna forma, constituyentes del pacto son el Padre y el Hijo, y por supuesto está implícito también el Espíritu Santo. Pero, insisto, este no es el tema, pero valía la pena aclararlo, porque ahí dice que ellos han dejado tu pacto, y está hablando del pueblo de Israel. Y luego dice: han derribado tus altares, y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces él le dijo, o sea, Jehová le dijo, Dios le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová dice ahora, y a partir de ahora presten atención a esta partecita porque es sumamente importante. Él le pide que salga fuera, que se ponga en el monte delante de Jehová. Entonces dice: y he aquí que Jehová pasaba. Y ahora va a aclarar de qué forma pasaba, pero dice: y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, o sea, las rocas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Sin embargo, nosotros sabemos que el viento es un símbolo del Espíritu Santo. De hecho, espíritu en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, perfectamente se puede traducir como viento.
De hecho, Jesús, cuando habla a Nicodemo, le dice que las personas que han nacido del Espíritu son también movidas como el viento va de aquí para allá y uno no sabe a dónde van y de dónde viene. Pero aquí se nos dice que por alguna razón Jehová no estaba en el viento. Y observen que no era cualquier viento, no era un pequeño viento, era un viento que rompía los montes. Imagínense un tornado, imagínense algo muy poderoso que estaba rompiendo las rocas. No está diciendo que apenas se movían los árboles, no, era un viento poderoso, pero Jehová no estaba ahí. Pero sin embargo Elías vio ese viento. Y luego dice, y tras el viento un terremoto. Y no parece que acá esté hablando que apenas se tambaleó el suelo, está hablando de un terremoto, evidentemente. No sabemos la magnitud, pero evidentemente Elías lo sintió. O sea que no podemos decir que lo dejó pasar desapercibido. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto dice un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora, está claro que el fuego también es un símbolo del Espíritu Santo. Lo que cayó en el día del Pentecostés, visiblemente eran lenguas como de fuego, dice la Biblia. Y hay otros textos de la Biblia que también relacionan al fuego con el Espíritu Santo. Bueno, tenemos el candelabro que aparece en el lugar santo y justamente representa al Espíritu Santo. Así que el fuego también representa al Espíritu Santo, pero aquí había algo que no estaba sucediendo, y era que el fuego justamente no estaba representando al Espíritu Santo, porque dice que Jehová no estaba en el fuego en ese momento. Y tras el fuego, un silbo delicado y apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, entonces recién ahí dice que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué creen ustedes que Dios le hace 2 veces la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Pero en el medio le coloca una serie de eventos, de situaciones naturales, pero muy fuertes, para llamarle la atención en algo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero lo hemos hablado estos días pasados, y ayer y antes de ayer también, y seguramente lo habrán escuchado, pero muchas veces, y quiero hacer énfasis en esto porque es algo que lo he mencionado anteriormente y que es sumamente importante. Evidentemente que el derramamiento del Espíritu Santo va a llenar la tierra de la gloria de Dios. Evidentemente que el derramamiento del Espíritu Santo va a generar que el mundo sea trastornado, que las personas conozcan lo que no conocen. Evidentemente que a través del derramamiento del Espíritu Santo van a haber muchos milagros, van a haber cosas sobrenaturales. Dios le va a conceder poder a sus hijos para que puedan no solo predicar el Evangelio, sino hacer estos milagros, así como Jesús, a través del Espíritu Santo, se lo concedió a sus propios discípulos cuando iban y hasta echaban fuera demonios, o con la misma sombra de Pedro eran sanadas las personas, entre otras cosas. Y sabemos que esto que sucedió en el derramamiento de la lluvia temprana no solo va a volver a suceder, sino que se va a amplificar muchísimo más con el derramamiento de la lluvia tardía. Así que nosotros podríamos esperar que evidentemente esa manifestación del Espíritu Santo será poderosa, será como aquí dice, como un viento que rompía los montes, será tan poderosa como un terremoto. De hecho, no sé si pudieron leer ese capítulo de Joel que yo les pedí que leyeran. Ustedes, si no lo leyeron, pueden tomarse el tiempo, pero léanlo, sería muy bueno, que es el capítulo de Joel, capítulo 2, desde el versículo 1 al 12 o al 11. No tengo frente aquí el capítulo, pero el libro, perdón, el versículo. Es Joel capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Por qué? Porque ahí se presenta un pueblo que es sumamente poderoso por lo que ahí aparece, y prácticamente es como un terremoto que va pasando por el mundo. Bueno, evidentemente que deberíamos esperar que en el derramamiento del Espíritu Santo aparezca el poder del Espíritu Santo como un terremoto, también como si fuera un fuego abrasador. Pero aquí se nos dice que el Espíritu Santo estaba en el silbo apacible y delicado. Y la pregunta es, ¿qué significará este silbo apacible y delicado? Yo les conté que las lluvias estaban divididas en 3 grandes partes: lluvia temprana, unas lluvias más intensas después, y después venía la lluvia tardía. Y al igual que la lluvia temprana, la lluvia tardía no era tan intensa como la del medio, pero sí era mucho más abundante, muchísimo más abundante.
Y lo interesante es que no es que caía todo de golpe, empezaba una breve llovizna, un pequeño rocío al principio, después una llovizna hasta que iba intensificándose. Eso generalmente era lo que pasaba con la lluvia tardía. Podríamos decir que la lluvia tardía generalmente tenía dos formas de manifestarse, con una pequeña llovizna apacible y delicada, como si fuera un rocío. Acuérdense, goteará como rocío mi enseñanza, dice la Biblia, destilará como lluvia. Pero lo interesante es que después tenemos ya un abundante derramamiento de la lluvia tardía, que en este caso podríamos decir es un abundante derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, una pregunta que deberíamos hacernos hoy es, siendo de que evidentemente hay situaciones que nos van a mostrar cuando sea derramada la lluvia tardía que hay algo que realmente está pasando, porque hay cosas sobrenaturales que están sucediendo, pero también hemos leído que nadie que no esté viviendo conforme a la lluvia temprana recibirá la lluvia tardía, y sabemos que entre lluvia temprana y el derramamiento poderoso de la lluvia tardía, vendrá un momento donde la lluvia tardía se manifestará, pero de una forma mucho más tranquila, mucho más delicada, donde lo que se busca realmente no es tanto una manifestación exterior para sacudir al mundo, sino lo que se busca es tocar el corazón de una persona, o tocar el corazón de su pueblo, o tocar el corazón del ser humano que sea. Generalmente ustedes estarán, o sea, creo que estarán de acuerdo conmigo en que si queremos tocar un corazón, no podemos hablarle a los gritos, ni ponernos a actuar con cierta violencia, sino que lo que tenemos que hacer es hablar con tranquilidad con esa persona. ¿Y cómo creen ustedes que Dios habla con cada uno de nosotros para transformarnos realmente? ¿Ustedes creen que Dios por la fuerza nos va a transformar? ¿Ustedes creen que Dios nos va a transformar a través de amenazas y nos va a transformar diciendo, bueno, mira hijo, si no me quieres obedecer, entonces te voy a mandar 7 plagas que van a caer sobre tu cabeza o te vas a quemar en el lago de fuego y azufre, punto y aparte? La realidad es que si uno le desobedece y se pierde, eso es lo que va a suceder, excepto que uno muera antes de las 7 plagas, pero como sea, se va a perder. Se va a quemar en un lago que arde con fuego y azufre. No se puede descartar eso. Pero esas son las advertencias que hace Dios para sacudirnos, para llamarnos la atención a un mensaje que Él ya había dado desde antes de dar ese mensaje, que es un mensaje tranquilo, es un mensaje con un silbo apacible. Y es un mensaje que en esencia habla de su amor. Y la mayor manifestación del amor de Dios que fue dada al mundo fue a través, y es a través de su Hijo, y particularmente del momento de la cruz del Calvario, cuando su Hijo, colgado entre cielo y tierra, clamó a su Padre que no les tuvieran cuenta a ellos sus pecados, y obviamente que ahí estábamos incluidos todos nosotros. No solo los que lo estaban crucificando ahí físicamente, porque un poco más tarde en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 o 36, dice, lo estoy diciendo de memoria aquí, dice Pedro, sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que este Cristo a quien vosotros crucificasteis, y ahí dice que es toda la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel hoy en día? Es su iglesia, es el pueblo de Dios que tiene sobre la tierra. Así que evidentemente, si bien Dios envió a su Hijo para morir por el mundo entero, conforme a lo que dice Juan 3:16, pero también está claro que nosotros deberíamos entender que fui yo el que crucificó a Cristo. Fueron mis pecados los que generaron que Cristo estuviera ahí en la cruz. Así que, si bien es cierto, Dios se puede manifestar y lo hace, y lo seguirá haciendo de forma poderosa, pero hay una manifestación muy particular que cuando se habla del amor de Él, cuando Él habla de su amor, lo hace de una forma que es totalmente diferente del resto y que sin embargo tiene mucho más poder que el que podría llegar a tener una manifestación como de un viento fuerte o de un terremoto o de un fuego abrasador. Lo hace a través sencillamente de un silbo apacible. ¿Y qué no es sino ese silbo apacible que el mensaje de amor que Dios da al mundo a través de su Hijo, a través de un Hijo que muere en la cruz y que la justicia de Cristo entonces está disponible para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros realmente la pueda obtener? En otras palabras, ese mensaje de justificación por la fe que aparece en la Biblia, ese mensaje de la justicia de Cristo, está perfectamente siendo representado aquí por ese silbo apacible. Aquí hay mucha simbología, sin lugar a dudas,
pero Dios evidentemente que le dijo a Elías algo, y Elías se dio cuenta que Dios estaba ahí cuando apareció con un silbo apacible. Quizás Elías, repito, estaba esperando otro tipo de manifestación, pero se daba cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, que ahí no estaba Dios. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? ¿Por qué les estoy contando esta historia? Bueno, hubo un momento en la historia de la Iglesia Adventista, en 1893 particularmente, donde Ellen White escribe una carta a alguien llamado William Inks. Esta carta se conoce como la Carta 77, escrita en 1893. Ella la escribe el 9 de enero de 1893, y unos casi 2 meses después, menos de 2 meses después, el 28 de febrero de ese mismo año, esa carta se lee como testimonio en el Congreso de la Asociación General, y fue registrada en el Boletín Diario de la Asociación General, y ustedes lo pueden encontrar con las siglas GCDB, que significa General Conference Daily Bulletin, en febrero 28 de 1893. Si ustedes encuentran eso que está ahí, luego yo les voy a pasar los apuntes, obviamente, en el párrafo 5, ella dice algo en la carta, que ustedes lo pueden encontrar esto en español, por ejemplo, porque está en otros lugares, en el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia, en la página 24. Y ella dice, es una cita muy conocida, pero ella la dice, lo que importa, aparte de la cita, es el contexto de la cita. Acuérdense, en 1893. Ella dice, si cada soldado de Cristo hubiera cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas ahora, dice, ahora esta obra ha sufrido años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Hay otra cita que no la tengo aquí, donde ella en paralelo, en otro lugar, dice que si realmente hubiéramos hecho lo que Dios nos pedía que hiciéramos, si hubiéramos aceptado lo que Dios nos pedía que aceptáramos, entonces Jesús hubiera venido, pero por causa de no aceptarlo, quizás tengamos que estar aquí muchos años más. Ella lo dijo cerca de 1900, y de hecho ahora les voy a leer una cita muy similar a esa, que es justamente la que se encuentra en español en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 448. Ella dice, y esto es fundamental, acuérdense, ella dijo esto en 1893. Ahora, esto que va a decir, ella lo dijo un poquito después de 1900. Ella dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiera sido llevado a cabo por su pueblo, más o menos lo mismo que estaba diciendo anteriormente, pero ahora le agrega esas palabras, si el mensaje de misericordia, ¿ok? Tú no anuncias un mensaje de misericordia definitivamente a través de un fuego, a través de un terremoto, a través de un viento amenazador. Tú anuncias un mensaje de misericordia muy probablemente, o mucho más probablemente, a través de un silbo apacible. Entonces dice ella que si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiera sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Quizás ustedes puedan o no recordar, en el año 2015, el presidente Ted Wilson, junto a otras personas, pero especialmente él, apareció en un video donde él estaba junto a su esposa también en el video. El video dura más o menos entre 20 minutos, 1 hora, ahora no recuerdo bien, y se tituló Lo que podía haber sido. Ese video se hizo como conmemoración de los 100 años que habían pasado de la muerte de Elena de White. Elena de White murió en 1915, así que en el 2015 pasaron 100 años. Ustedes quizás recuerden esa situación, por lo menos los que estaban presentes en ese momento, o capaz que, bueno, como sea, esos videos están ahí en internet. Ustedes pueden colocar Ted Wilson, lo que pudo haber sido. Y en ese video se relata y también se dramatiza una visión que Elena de White tuvo, que se registra esa visión en varios lugares, pero esa visión se conoce como lo que pudo haber sido. Si mal no recuerdo, está en el tomo número 9 de Testimonios para la Iglesia,
no la tengo acá conmigo directamente, lo estoy diciendo de memoria, puede ser que esté en otro lugar, pero no importa porque yo les voy a dar los apuntes. La cuestión es que ahí ella recibe una visión y ella dice que lo que ella vio en la visión es que su pueblo se arrepentía, que su pueblo aceptaba un mensaje que había rechazado previamente, y entonces caía en esa misma reunión el Espíritu Santo, el inicio por lo menos de la lluvia tardía, y entonces en poco tiempo iba a venir Jesús, hasta que ella estaba teniendo una visión donde dentro de la visión parecía todo muy real para ella, hasta que sale de ese momento de realidad y aparece un ángel en la misma visión y le dice, bueno, Elena de White, esto no es lo que sucedió, pero es lo que podría haber sido. Ella dice que sintió un amargo, un dolor muy profundo, una amargura muy grande, porque era como que acababa de experimentar otro chasco, porque estaba sabiendo que estaba por irse al cielo de aquí a poco tiempo, sin embargo, eso era lo que podía haber sido si el pueblo de Dios, especialmente ella dice, si los líderes que estaban reunidos en esa asociación general hubieran realmente hecho lo que Dios les pedía. Pero eso no fue lo que sucedió. Pero Dios le dio esta visión a Elena de White para que su iglesia, y especialmente sus líderes, los pastores allí presentes y otros que vendrían después, recapacitaran acerca de lo sucedido. Por eso la Asociación General en el 2015 y particularmente a través de Ted Wilson hacen ese video donde se menciona todo esto. Ahora, muy importante, ¿qué es lo que se supone que Elena de White dice que estos líderes tristemente no hicieron? Evidentemente que ella habla de arrepentimiento, pero ¿arrepentimiento en qué sentido? Ahí ella habla en las visiones de que se tenían que pedir perdón los unos a los otros. Bien, pero acuérdense que esto es algo que pasó en torno a 1900, 1901, particularmente en aquel famoso congreso de la Asociación General, donde era la voluntad de Dios derramar su espíritu, pero no pudo haber sido. Sin embargo, acuérdense que yo leí anteriormente, en 1893, ella dijo lo mismo. Así que, ¿a qué cosas se estaría refiriendo, especialmente en ese tiempo? De hecho, las citas de Elena de White que dicen constantemente, Jesús podría haber venido si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho esto, tenemos citas que son previas a un año, que es 1888, pero particularmente las citas, la mayoría de las citas vienen después de 1888. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que Elena de White menciona que se había rechazado y que si no se hubiera rechazado, entonces Jesús hubiera venido pronto. Acuérdense que para que Jesús venga es necesario predicar el Evangelio a todo el mundo, conforme a Mateo 24:14. Pero para predicar el Evangelio a todo el mundo, tú necesitas del poder del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía. Pero para obtener la lluvia tardía, tú necesitas estar viviendo conforme a la lluvia temprana. Y para vivir conforme a la lluvia temprana, que es vivir conforme a la luz que Dios te da, tienes que quitarte todos los prejuicios que tengas y ser transformado conforme a la renovación de esos pensamientos que leíamos estos días, que aparece en Romanos capítulo 12. Entonces, ¿qué es lo que qué es a lo que ella se estaba refiriendo cuando dijo, repito, si el propósito de Dios de dar el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, ¿cuál es ese mensaje de misericordia? Bueno, para esto nosotros tenemos que ir a otro texto que ella escribió también, que ustedes lo pueden encontrar en español en el libro Testimonios para los Ministros, página 91. Y ella dice algo muy interesante. Ella dice, denme un segundito aquí, quiero verificar algo. Ya vamos a seguir. Bueno, ella menciona lo siguiente. Ella dice, en su gran misericordia, acuérdense que ella decía que era un mensaje, el mensaje de misericordia, no era cualquier mensaje, era el mensaje de misericordia, de la misericordia de Dios. Ahora dice, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje. No está hablando de un mensaje más, ni de un precioso mensaje, sino de un preciosísimo mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Y dice, Dios envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Había dos pastores en ese momento, jóvenes en comparación al resto de los pastores, que tenían como apellido Wagoner y Jones. Wagoner, J. Wagoner o Elliot J. Wagoner, y Alonso Trevor Jones era el otro pastor. Ella menciona, este mensaje
¿Cuál mensaje? El mensaje de misericordia que acababa de citar anteriormente. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. No dice ahí que antes no se estaba presentando de forma destacada, pero evidentemente no lo suficiente. Dice que era necesario presentarlo en forma más destacada al sublime Salvador. Y nuevamente aquí se me vienen estos pensamientos conectándolo con lo que Elías vio. Acuérdense que Elías, poco tiempo después, fue llevado al cielo, ¿ok? Y acuérdense que tenemos un segundo Elías en la Biblia, que es Juan el Bautista. Y acuérdense que tenemos un tercer Elías en la Biblia, que este sería otro tema, que lo dejaremos para otro de los temas de esta serie de temas, vaya a quedar para el mes que viene. Y hay otro Elías, que es el Elías final, y no es una persona, sino es un grupo de personas que Dios utilizará para preparar ahora no solo a la iglesia, sino al mundo entero para la segunda venida de Jesús. Pero este Elías tisbita, que en aquella cueva escuchó algo, lo que se dio cuenta era que Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto y no estaba en el fuego, aunque todo eso testificaba también de Dios, y de hecho testificaba también del amor de Dios. Pero era necesario que Dios ahora se diese a conocer en una forma más sublime, más destacada. Y lo interesante es que ahí entonces Dios aparece a Elías, pero en un silbo delicado y apacible. Bueno, entonces sigo leyendo. Con esto en mente, piensen en este texto de Elena de White. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y luego dice, ¿qué más? Presentaba, ¿qué cosa presentaba? El mensaje de misericordia. Bien, el mensaje de misericordia entonces presentaba la justificación por la fe en el garante, o sea, en Jesús. ¿Qué más? Invitaba a la gente a recibir algo. ¿Qué era lo que tenía que recibir las personas? La justicia de Cristo. O sea que las personas no estaban recibiendo la justicia de Cristo. Si las personas no estaban recibiendo la justicia de Cristo es porque la justicia de Cristo, como Dios quería que se predicase, o que se evidenciase, o que se viese en la vida de sus hijos, no estaba siendo llevada a la gente. Nosotros muchas veces podemos hablar de que Dios es justo, pero si nosotros que decimos que Dios es justo somos injustos, ¿cómo vamos a convencer a un incrédulo? Bueno, podrá creer que Dios es justo, entenderá que nosotros no, pero nosotros no podemos definitivamente bajo ningún punto de vista en ese momento decir somos testigos de Dios. Seremos falsos testigos, como mucho. No somos sus testigos, los testigos a quienes Él quiere levantar en este mundo para que las personas lo vean a Él en la vida de esos testigos. Así que es interesante que dice aquí que presentaba la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Repito, una justicia que no se estaba dando a conocer como Dios quería. Antes de seguir leyendo, quiero decirles algo. El pueblo adventista desde sus orígenes es un pueblo muy estudioso, es un pueblo que por lo menos durante mucho tiempo se lo conoció como el pueblo de la Biblia, porque sabían la Biblia de una forma muy profunda. Hasta los niños podían recitarte cosas o saber cosas que los adultos de quizás otras religiones no podrían saber. Pero lo interesante es que este pueblo tristemente no entendía todo. Repito, quiero que se entienda la idea. Ahí dice, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Con esto en mente y con lo que estoy diciendo, fíjense, ese pueblo no sabía todo, pero se caracterizaba por algo muy particular. Uno, por saber las escrituras. Y segundo, aunque los debates no son muy buenos, ya que puede traer ciertos sentimientos no muy cristianos que se diga, y en el acaloramiento del debate la persona puede agarrar y empezar a contestar mal, o empezar a pensar mal, etc. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez participó de algún debate. Yo he participado, no me siento muy contento siempre por mis reacciones, pero he participado. Hay un consejo de Elena de White donde ella dice que no deberíamos involucrarnos en los debates, en esos debates. Claro, cuando no tenemos forma de zafar, porque nos están consultando de forma directa, y creemos que es la voluntad de Dios que avancemos y respondamos, debemos hacerlo, pero siempre con mansedumbre y reverencia. Acuérdense lo que dice Pedro, que siempre debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe ante todo aquel que lo demande, pero con mansedumbre y reverencia, no con ímpetu, no con ganas de ganar solamente. Bueno, tristemente, los pastores adventistas de los tiempos de Elena de White
muy inteligentes, muy aptos, eran expertos en la Biblia, pero sucedía algo. Dice Elena de White que ellos prácticamente, o sea, conocían tanto de la ley, que no se estaban dando cuenta de algo. La historia muestra, tenemos registros de la historia que muestran que hubo muchos debates, y prácticamente, si no en todos, creo que en todos los debates, los pastores adventistas ganaban, porque no había forma de rebatir a un pastor adventista. Pero una cosa es ganar el debate, y otra cosa es ganar el corazón. Una cosa es que la persona te termine dando la razón aunque no tenga ganas, aunque lo haga mentalmente, y otra cosa es que te hayas ganado el corazón de esa persona. Entonces Elena de White llegó a decir que nosotros conocemos tanto de la ley, ella mencionaba en cuanto a ese tiempo, y particularmente de los pastores, dice ella que hemos quedado tan secos como los montes del Gilboa. Y la verdad es que una persona con esas características, por más que sepa mucho, si no tiene ese silbo apacible que Dios coloca para que pueda hablar lo que tiene que hablar y de la forma que lo tiene que hablar, no se va a transformar en ningún corazón. Por más que tú sepas mucho de profecías, si tú no puedes, porque no vives, porque no tienes el concepto correcto de la justicia de Cristo, que dice aquí que el mensaje de misericordia que fue dado al mundo invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, entonces esos corazones no se van a transformar. Y lo interesante es que Dios quiere que los corazones se transformen, no solo que las personas escuchen y se terminó. No, porque la persona tiene que haber negado a Cristo después que Cristo tocó su corazón, no sin antes tocarlo. En el momento en que toca el corazón y en que toca la mente y la persona ahora entiende que Dios tiene razón, evidentemente va a haber una lucha en ese momento adentro de la persona sobre si se acerca a Cristo definitivamente y para siempre o no, pero mientras la persona no tiene esa lucha y no ve y es ciega completamente, Dios no le está teniendo en cuenta esos pecados de ignorancia. Acuérdense que Juan capítulo 9, versículo 41, dice, Jesús dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero por cuanto ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. Dios quiere que todo el mundo vea, no para que todo el mundo sea pecador, porque todos somos pecadores, sino para que todo el mundo entienda que realmente está en peligro, entienda que realmente lo que está haciendo está mal, entienda de que si se sigue comportando así, y Dios además le está tratando de tocar el corazón y esa persona lo sigue rechazando, se va a perder. Entonces, con esto en mente, sigo el texto, pero repito una parte antes. Presentaba este mensaje que Dios había dado a través de los pastores Waggoner y Jones, la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Y ahora va a decir cómo se manifiesta esa justicia de Cristo. ¿De qué forma se manifiesta al mundo la justicia de Cristo? Y dice que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. No dice que se manifiesta con la obediencia de alguno que otro, de vez en cuando, con el intento de guardar la ley. No, dice que se manifiesta con la obediencia a todos los mandamientos de Dios. No nos debería llamar la atención bajo ningún punto de vista que los 144.000 representados ahí en la Biblia, ese grupo de personas que alcanzará la victoria sobre la bestia y su imagen, se nos dice claramente, y de hecho esa es la esencia del mensaje del tercer ángel, al final del mensaje del tercer ángel dice, aquí está la paciencia de los santos, y esos santos evidentemente está hablando de un grupo de personas que realmente se entregaron a Dios, y particularmente está hablando de ese grupo, de los 144.000. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, pero ahí dice que guardan los mandamientos de Dios. Como mencionábamos anteriormente, no solo que intentan guardar, sino que guardan. Así que, ¿qué clase de testimonio le estamos dando nosotros al mundo cuando le decimos a las personas que Dios los puede ayudar, que los puede librar de todo mal, que los puede librar de los pecados, que los puede librar? Porque acuérdense que Juan 1:29 dice claramente, dice Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita, no dice la condenación del pecado del mundo. Eso también, porque Dios podría habernos dado la muerte y nos da la vida acá, en cambio, sino que dice que quita el pecado del mundo. Y no está hablando de las deformidades o las cosas malas que pueden haber en algo como en un celular, o no está hablando de una servilleta, no está hablando de una mesa, porque evidentemente hay efectos del pecado en el mundo.
No, no, está hablando del concepto de pecado que aparece en la Biblia, que es la única definición de pecado conforme a lo que dice Elena de White, que es lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que que el pecado es transgresión de la ley. Así que lo que Dios quiere quitar de nosotros es la transgresión de la ley. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer en nosotros es la obediencia a la ley. Por eso aquí dice que la forma de darle la justicia al mundo es que esta justicia se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo tú puedes guardar todos los mandamientos de Dios? Ya lo hemos visto estos días. Si tú realmente te entregas 100% a Él. Mientras no te entregues 100% a Él, entonces evidentemente Satanás tendrá un lugarcito por donde meterse y tú seguirás pecando y pecando y pecando, y aunque cambies de pecados, pero vas a seguir teniendo estos pecados acariciados. Y esa no es la voluntad de Dios. Entonces, luego dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Acuérdense, los pastores, habían quedado tan secos como los montes de Gilboa, que habían perdido de vista a Jesús para darlo a conocer conforme a la voluntad de Dios, y por lo tanto las personas tampoco estaban recibiendo al Cristo que se tenía que dar a conocer. Necesitaban, dice Elena de White, dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Y luego dice, todo el poder es colocado en sus manos, en las manos de Jesús, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Acuérdense que lo que el mundo tenía que recibir era el mensaje de la justicia de Cristo, un mensaje que es sumamente crucial para que la persona se convierta. Pero ahora, yo pregunto, ¿el mensaje de la justicia de Cristo no era el que predicaron los protestantes, los reformadores, Lutero, etcétera? Bueno, definitivamente ellos conocían de la justicia de Cristo. Ellos conocían el mensaje de justificación por la fe. De hecho, justamente ese fue el gran debate entre el concepto teológico de la Iglesia Católica, que en algún sentido enseña que somos salvos por obras, y en el otro sentido, el concepto protestante que dice, no, nosotros somos salvos por gracia mediante una fe que obra. En otras palabras, somos justificados por la fe. Eso decía Lutero. Ahora, está claro que Lutero tuvo cierto conocimiento, tuvo cierta luz, pero no tuvo toda la luz que él podría haber tenido. No necesariamente porque él no quiso hacer la voluntad de Dios. De hecho, tampoco yo estoy en el corazón de él para saber qué es lo que quiso, qué es lo que no quiso. Sabemos de todas formas que él se equivocó en muchas cosas. No voy a entrar acá en cuáles de ellas. Eso sería otro tema. Pero la cuestión es que él entendió por lo menos parte del mensaje, pero no entendió todo el mensaje. Acuérdense que el mensaje del tercer ángel, especialmente, bueno, el del primero, el segundo, pero particularmente el del tercero, se comenzó a entender a partir de que nosotros como pueblo de Dios, y por lo tanto como iglesia en este caso, aprendimos o entendimos que Jesús, el 22 de octubre de 1844, pasó del lugar santo al lugar santísimo, que de hecho en la lección de escuela sabática para esta semana, nosotros justamente tenemos esta enseñanza. Así que hay cosas que nosotros conocíamos antes, nosotros como pueblo de Dios, pero hay cosas que conocimos a partir del 22 de octubre de 1844. La luz del lugar santísimo todavía no la entendíamos, la empezamos a entender después. Lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo no teníamos idea, lo estamos haciendo recién a partir del 22 de octubre de 1844. Así que Lutero comprendió en parte del mensaje de la justificación por la fe. Pero lo que Dios quería dar a conocer al mundo era algo que evidentemente no era para los tiempos de Lutero, sino era particularmente para un tiempo donde Dios se iba a dar a conocer, iba a arrojar más luz de la que le había dado a Lutero. Y en este caso ustedes recordarán otra cita de Elena de White, que ella menciona que no hay un pueblo sobre este mundo sobre el quien Dios haya arrojado tanta luz que sobre el pueblo adventista del séptimo día. No habla sobre Lutero. Lutero tenía mucho conocimiento, pero evidentemente él no tenía todo el concepto correcto de justificación por la fe. Así que había algo que tenía que darse a conocer en cuanto a justificación por la fe que todavía no se sabía. Y eso que no se sabía o que no se estaba comprendiendo es a lo que Elena de White se está refiriendo, que es ese preciosísimo mensaje que Dios dio a su pueblo a través de los pastores Waggoner y Jones. Y entonces luego dice, el mensaje está hablando de misericordia, el cual
se rechazó y por lo tanto Jesús no vino, dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Y ahora dice, es el mensaje del tercer ángel. O sea que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. En otro momento le preguntan a Elena de White el mensaje del tercer ángel, que ustedes lo pueden leer desde Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 12. Dice, ¿es el mensaje de justificación por la fe? Y ella dice, sí, es el mensaje de la justificación por la fe en verdad. Así que definitivamente, y se corrobora acá con lo que estoy leyendo, el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Muchos creen que el mensaje del tercer ángel es decir, que bueno, si tú no obedeces a Dios, entonces vas a recibir la marca de la bestia y te vas a perder. Bueno, eso es parte del mensaje, porque Dios es completamente sincero y abierto con nosotros. Si nosotros no nos queremos entregar a Él, dice, hijo mío, bueno, pero entonces tú lo que quieres, aunque no quieras, pero me estás demostrando con tus actos que lo que quieres entonces es la muerte. Pero el mensaje del tercer ángel en esencia, lo que el mundo todavía no conoce y tiene que conocer, y cuando sea dado a conocer, entonces vendrá Jesús, el Evangelio eterno, lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versículos 6 y 7, antes de decir la hora ha llegado, dice claramente, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Este Evangelio eterno, que es para predicarlo todos los moradores de la tierra, es justamente el mensaje más importante que Dios alguna vez dio al ser humano. ¿Y cuál es ese mensaje más importante? Ese mensaje de la misericordia de Dios, que es conocido aquí en esta cita como ese preciosísimo mensaje que Dios dio a su pueblo, interesantemente, aquí de una forma particular a través de los pastores Waggoner y Jones. Entonces dice aquí, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿De qué derramamiento de su espíritu está hablando? Para dar a conocer este mensaje a todo el mundo. Evidentemente que de la lluvia tardía. Así que no podemos esperar recibir lluvia tardía bajo ningún punto de vista si antes no solo conocemos este mensaje, que en esencia es parte de la lluvia tardía, sino que lo asimilamos y lo empezamos a vivir como tal. No tengo aquí la cita, pero Elena de White dice que este mensaje realmente no es un mensaje nuevo, es una antigua luz que Dios ha colocado ahora donde debe estar. Claro, porque este mensaje existe desde los siglos de la eternidad y está claramente en la Biblia. Lo que pasa es que por causa de nuestros ojos, de las escamas que tenemos y de la falta de colirio, no nos podemos dar cuenta y no discernimos correctamente. Por eso es que Dios tuvo que levantar, en este caso, una profetisa, Elena de White. No hubiera sido necesario levantar a Elena de White si pudiéramos realmente entender la Biblia con un corazón sincero, dispuesto, pero ella dice, por la dureza de vuestro corazón, Dios entonces tuvo que levantar, en este caso, a la mensajera que es ella, ¿no? Pero es interesante que en 1888 Dios también llama a dos pastores para que expresen, coloquen un mensaje muy particular en esa sesión en Minneapolis en 1888. Y hay muchas citas, pero no es la idea, porque ya nos estamos pasando la hora. Eso lo voy a dejar como parte del tema de mañana, pero eso lo vamos a seguir hablando luego, porque hay mucha información aquí y no se puede abordar solo en 1, 2, 3, 4, 15 temas siquiera, porque la verdad es que es muchísimo, pero sí tiene que quedar claro que Dios dio un mensaje de misericordia al mundo a través de su iglesia, particularmente lo dio a conocer a través de estos pastores, y lo interesante es que tristemente el resto de los pastores que estaban allí presentes en ese congreso lo rechazaron, algunos poquitos luego lo aceptaron, pero luego siguió siendo rechazado hasta que en 1901 finalmente Dios le dice, no, no van a ir ahora inmediatamente al reino de los cielos. Van a tener que morir antes y otra generación más adelante irá, porque ustedes tristemente fueron desobedientes. Eso es lo que le partió el corazón a Elena de White. Acuérdense que, una forma de decirlo, ¿no? Pero acuérdense que a Elena de White se le había dado una profecía, y muchas profecías son condicionales, y esta que voy a mencionar era una de ellas, donde se le dijo, bueno, algunos de los que estaban presentes en un determinado lugar iban a morir antes, otros iban a perder, y otros de los que están ahí presentes van a ser trasladados entre los vivos, van a estar entre los 144.000.
y Elena de White probablemente iba a ser una de los que iba a estar entre los 144.000. Sin embargo, más tarde se le indica que todavía no, todavía Jesús no iba a venir porque esto se había atrasado. O sea, tristemente, nosotros como iglesia, si queremos realmente recibir el Espíritu Santo, debemos reconocer que hay algo que no hemos estado haciendo bien. Y mientras nosotros sigamos de alguna forma no conociendo estas cosas, no conociendo que el Espíritu Santo estaba siendo derramado en aquel entonces, hay otras citas que luego les voy a mencionar, donde claramente ella dice que a través de ese mensaje de misericordia, que ese mensaje de la justicia de Cristo, estaba comenzando a ser derramada la lluvia tardía. Imagínense, acuérdense que la lluvia tardía tenía como dos partes, ¿no? Una pequeña llovizna, pero después venía la parte más fuerte de la lluvia tardía. Lo que la iglesia todavía no alcanzó a recibir es esa parte fuerte para que el mundo entero pueda conocer, pero sí había comenzado a recibir la lluvia tardía. Hay un libro muy interesante, yo los invito a que aquel que pueda tener el tiempo, ojalá que lo tengan, y para conocer acerca de esta historia y saber el momento de la historia en el que estamos viviendo, puedan conocer. Hay un libro que se llama El retorno de la lluvia tardía, lo escribió un hermano adventista muy consagrado llamado Ron Duffield. Bueno, ¿por qué él habla del retorno de la lluvia tardía? Justamente por la cantidad de citas de Elena de White y cosas que pasaron y los testimonios y los testigos que estaban ahí, que lo que decían es, lo que acabamos de ver es el inicio del derramamiento de la lluvia tardía. Ella lo enseña con esta y con las palabras, el inicio del fuerte pregón de Apocalipsis 18 que llenará al mundo de la gloria de Dios. Así que, fíjense, en 1888 Dios empezó a derramar a través de estos dos pastores, y quería hacerlo en todos, la lluvia tardía. El inicio de la lluvia tardía, que luego fue frenado. Y se nos dice en 1893 que si se hubiera aceptado, entonces ya estaríamos en casa. ¿Cuántos años? No hablemos de meses, pero hablemos de años, de forma general. ¿Cuántos años hay entre 1888 y 1893? Si hacen rápido la cuenta, les da 5 años. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? ¿Y qué es lo que Elena de White quiere decir? Porque realmente yo lo que estoy diciendo es lo que ella dice. Que realmente, en el momento en recibir la lluvia tardía como iglesia, Dios no va a esperar, no sé cuántos, muchos años más para que venga. No, Él puede hacer esta obra sumamente rápido. Y si lo podía hacer rápido en aquel entonces, sin todos los medios de comunicación que tenemos hoy en día, sin todas las facilidades que tenemos hoy en día, ¿cuánto más rápido lo puede hacer ahora? ¿Cuánto tiempo más ustedes creen que Dios quiere que estemos en este mundo? Yo no estoy poniendo evidentemente fechas, pero estoy diciendo que el poder del Espíritu Santo actúa rápidamente en su pueblo si su pueblo así lo quiere. Acuérdense que Elena de White menciona que los eventos finales serán rápidos, y rápido significa rápidos. Así que nosotros deberíamos entender esto. Ahora, de forma rápida, porque si no se me va a pasar el tiempo, yo quisiera decir que es cierto que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia, pero Satanás sabe eso y previamente quiere generar una falsificación para que las personas que no están conociendo este mensaje, que no saben que para recibir la ayuda tardía hay que conocer estas cosas que estamos hablando estos días, esto es sumamente importante, hermanos, por eso tienen que compartir estos mensajes. Como iglesia, tristemente, no es lo que estamos estudiando generalmente. La mayoría de los adventistas no conoce estas cosas. Apenas que conocen muchas veces qué pasó el 22 de octubre de 1844, o si le preguntas quizás cuándo pasó Jesús del lugar santo al lugar santísimo, no saben cuál es la fecha. Y esto no es para hacer un examen de quién sabe o quién no sabe, pero hermanos, si nosotros realmente somos el pueblo de Dios, tenemos que conocer de nuestra historia. No basta con solamente saber que Dios ama a todo el mundo. Sí, claro, pero Dios levantó un pueblo muy particular y tiene que ser separado del mundo, no se tiene que parecer al mundo, en ningún sentido. Está en el mundo, pero tiene que ser mejor que el mundo. Tiene que ser como Dios quiere que ese pueblo sea. No se puede dar a conocer el pueblo por debajo del mundo o como el mundo, camuflado como el mundo, con el mundo. Y nos vestimos como se viste el mundo. El mundo se viste con manchas, nosotros nos vestimos con manchas para que nadie nos vea. El mundo utiliza cierta música, nosotros utilizamos lo mismo para que nadie nos vea. El mundo come tal cosa, nosotros comemos lo mismo para que nadie nos vea. No, nosotros tenemos que dar a conocer un mensaje.
Obviamente, si yo no lo estoy viviendo en mi vida, evidentemente ese mensaje no va a tener el poder que Dios quiere que tenga. Pero, hermanos, deberíamos realmente recapacitar acerca de cuánto más vamos a seguir en este mundo. ¿Ustedes realmente quieren que la próxima generación sea la última generación o desearían que fuera esta? ¿Qué creen ustedes que Dios está esperando? ¿Somos nosotros los que esperamos a Dios realmente? ¿O será que Él es el que nos está esperando a nosotros? Santiago capítulo 5, versículo 7 dice que el labrador de la tierra espera el precioso fruto. Y de acuerdo a Apocalipsis 14, el labrador de la tierra, el que viene a cosechar, es el Hijo de Dios. Así que el Hijo de Dios espera el precioso fruto. ¿Cuál es el fruto? Hay dos tipos de frutos. Hay uno que es precioso, que es la mies, la cual Él se llevará al cielo. Y hay otro que tristemente lo tendrá que destruir. La Biblia dice que se pisará en el lagar de la ira de Dios, que son estas uvas. Bueno, Dios no quiere que nosotros bajo ningún punto de vista, cuando el mundo ya haya recibido el mensaje de amonestación y este mensaje de misericordia que Dios da al mundo, nosotros seamos de ese grupo que teniendo tanta luz como la que tenemos ahora, lo hayamos rechazado. No, no esperes, como leíamos anteriormente, que a través de la lluvia tardía Dios va a transformar tu vida. No, la lluvia tardía no tiene esa función de transformar tu vida. La que va a transformar tu vida, si tú le permites a Dios, es la lluvia temprana. La lluvia tardía lo que te va a dar es un poder como nunca antes tuviste, no solo para comprender las cosas, sino para poder predicar, y también para poder permanecer firme y sostenerte en pie y que no termines muriendo en el momento del derramamiento de las 7 últimas plagas. Todo esto que estoy diciendo está sólidamente basado en muchos textos de la Biblia y de Elena de White. Así que nosotros tenemos una función que hacer, hermanos queridos. Hay un enemigo que es Satanás, que va a hacer lo posible para hacer una falsificación, para enviar una falsificación de ese reavivamiento y reforma necesarios, y por lo tanto una falsificación del derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver esa falsificación, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, donde dice en el versículo 11 en adelante: después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Está hablando en este contexto de un poder que el enemigo de Dios levanta sobre el mundo, que tiene poder de hacer cosas. ¿Y qué cosas? Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra de ella, de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién es el que hizo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres en el monte Carmelo? ¿El verdadero o el falso profeta? El verdadero. Pero aquí Dios le permite, es interesante, al falso profeta que utilice de un poder que hasta el momento no se le había permitido para hacer descender fuego del cielo. Y este fuego del cielo, aunque alguien literalmente quizás haga descender el fuego del cielo, como hablábamos el otro día cuando les colocaba el caso de Job, cuando cae fuego del cielo, entonces mata a personas y a ganado, pero también ese fuego del cielo, ¿a qué cosa representaba? El fuego del cielo representa el Espíritu Santo. Así que habrá un falso profeta que dice tener el Espíritu Santo y anda haciendo probablemente prodigios y milagros, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Acuérdense que no se tiene por qué aparecer un ser querido muerto para que nosotros seamos engañados. Hay muchas formas en que Satanás puede engañarnos. Y mucho más si nosotros no sabemos ninguna de estas cosas que estamos hablando ahora. Mucho más si esperamos que la lluvia tardía cambie los defectos de mi carácter, cuando realmente hemos visto que eso no es así. Estaremos perdidos si nosotros esperamos algo que nunca sucederá. Dios quiere hacer un reavivamiento como nunca antes. Dios quiere hacer el reavivamiento que Dios quiere que tengamos. Ese reavivamiento y reforma real es el que permitirá que Dios derrame sobre nosotros la lluvia tardía. En el conflicto de los siglos, página 458, Elena de White dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Quieren ustedes ser parte de ese pueblo de Dios? ¿Quieren realmente recibir la lluvia tardía?
Debemos entonces entregarnos a Dios hasta tal punto de que Él pueda provocar en nosotros este avivamiento cual nunca se vio desde los tiempos apostólicos, pero será mucho mayor. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha sepultado al amor de Dios y de su palabra. Miren, nosotros quisiéramos no solo predicar al mundo entero, sino quizás predicar especialmente a las iglesias, para que entiendan que el fin viene pronto y Dios tiene pueblo ahí adentro, al cual le dice, sal de ahí, pueblo mío, pueblo que está en Babilonia. Pero la única forma de que ese poder, esa predicación, cale hondo en el corazón, es que podamos haber recibido previamente la lluvia tardía para que entonces Dios pueda hacer que esas personas que están en iglesias sin vida salgan y se unan al verdadero pueblo de Dios. Muchos, dice ella, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Pero saben, el enemigo de las almas, dice Elena de White, que va a tratar de falsificar esto, de generar una falsificación de todo esto. Por eso se nos dice también, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. ¿Quién es? Satanás. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal avivamiento, tratará de evitarlo introduciendo una imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Hermanos, tenemos que entender que el enemigo puede engañarnos con mucha facilidad si nosotros no sabemos cuál es la verdad. Quizás vemos que de golpe y porrazo empiezan a aparecer personas en la iglesia o empiezan a llenarse, y entonces vemos que capaz nuestros métodos, que a veces no son los mejores, son los que están atrayendo a esas personas, y no nos estamos dando cuenta que eso no es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Cualquier método que nosotros usemos tiene que tener un sello que lo certifique bajo un escrito está. Y cuando hablo de un escrito está, estoy usando textos de la Biblia y textos de Ellen White, porque el enemigo de las almas es muy astuto. Ella dice, bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Y esto evidentemente incluye a nosotros como iglesia. Satanás no nos excluye, porque si somos la presa particular que Satanás espera conseguir, somos nosotros, no son las otras iglesias ya caídas. Es la iglesia que Dios tiene en este mundo. Perdón por ser tan directo y frontal en lo que estoy diciendo, pero si ustedes realmente no creen en esto, deberían entonces estudiar en profundidad la Biblia y verificar si esto no es así, porque Dios al final de la historia tiene un pueblo en lugares donde no deberían estar, que le dice, sal de ahí, pueblo mío. Hay personas que creen que no importa de la religión que seas, todo el mundo no importa, mientras creas en Jesús, está todo bien. No, no está todo bien. Por el momento, hay personas que están falleciendo en este mundo, que como vivieron conforme a la luz que tuvieron, aunque se equivocaron, pero Dios no les va a pedir cosas que ellos no sabían, entonces serán salvas. Entonces habrá personas salvas de todas las religiones. Ah, entonces, pastor, eso significa que no hay que salir de esas iglesias, porque finalmente si son fieles a Dios, van a ser salvos. Claro, pero llegará el momento cuando el fuerte pregón sea dado a conocer, cuando la lluvia tardía caiga, entonces se proclame el Evangelio, que esas personas que antes no conocían ahora van a conocer. Y nadie que permanezca en esas iglesias, luego de haber conocido, será salvo. Sino que ahí lo que dice el texto de Apocalipsis capítulo 18, desde el versículo 4 en adelante, recibirán las plagas y su nombre será quitado del libro de la vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere transformar los corazones de las personas. Por eso ella menciona, en muchos de los despertamientos religiosos, o sea, reavivamientos religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se han dejado sentir en mayor o menor grado las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. La luz de la palabra de Dios no es difícil determinar, a la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos.
pero ella aclara a la luz de la palabra de Dios. Si tú no estás estudiando la palabra de Dios, evidentemente que vas a ser engañado en cuanto a estos temas. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que Cristo mismo dio, dice, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:16, resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. Nosotros realmente deberíamos estar entendiendo, hermanos, estamos viviendo en un momento de la historia donde no tenemos lluvia tardía. Reconozco que nuestra tierra, nuestro corazón, quizás está seco como los montes del Gilboa. Está tan tremendamente seco como estaba la tierra de Israel cuando no llovió por 3 años y medio. Está tan tremendamente seco como el mismo Salomón lo había indicado, que si el pueblo de Dios pecaba, entonces Dios no abriría las ventanas de los cielos y no llovería. Por ejemplo, 2 de Crónicas 6:26 dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, evidentemente el pecado genera que no haya lluvia. Si todavía nosotros no tenemos lluvia tardía, pueden darse cuenta evidentemente por qué será. No es porque estamos haciendo muy bien el trabajo que Dios nos ha dejado en este mundo. No parecemos ser una iglesia a la cual Dios en Apocalipsis felicita. Somos una iglesia que tristemente ha descuidado algo que no debería ser descuidado. Pero esa iglesia que somos nosotros, dice Elena de White, es lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Dios te ama, hermano mío, pero quiere que te sinceres de corazón. No puedes seguir viviendo como vives y pretender que en algún momento, cuando llegue la lluvia tardía, Dios que te quitará los pecados. No, no, esos pecados te los tienen que quitar antes. Es interesante que a pesar de esa situación, a pesar del pecado y de que Dios cerró la lluvia, Dios no desechó a su pueblo. Dios está llamando a su pueblo a la puerta de su corazón. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, como respuesta a esta situación de sequía espiritual que tendría el pueblo de Dios, dice que cuando terminó, en el versículo 11 de 2 de Crónicas 7, cuando terminó Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y entonces todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado, dice que en ese momento apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo algo. Salomón había pedido algo, y entonces Jehová aparece de noche y le dice, yo he oído tu oración, Salomón, y he elegido para mí este lugar, para casa de sacrificio. Y luego dice, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y hermanos, estamos viviendo en ese tiempo, porque la lluvia tardía comenzó a caer y después fueron cerrados los cielos. ¿Queremos seguir en este momento de sequía espiritual o queremos recibir la lluvia tardía? Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y fíjense lo que dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, sanaré su corazón, transformaré su corazón, lo haré idóneo para el conflicto, para que pueda ser un testigo verdadero de mí, y entonces en esa persona mi nombre pueda ser vindicado, así como lo fue a lo largo de la historia en los hombres y mujeres fieles de Dios, que Dios utilizó como instrumentos para que el mundo supiera que Jehová es Dios. Lo hizo con Job, lo hizo con mucha gente, particularmente, y por sobre todo lo hizo con Jesús. De hecho, a través de Jesús es que lo pudo hacer en otros. No lo hará al final de la historia con un pueblo que Dios utilizará para que su nombre sea vindicado. Evidentemente que sí, hermanos. Nosotros somos llamados como su pueblo para hacer su voluntad. Y ese es el deseo de Dios hoy y siempre. Que Dios los bendiga en esta hora. Me llama poderosamente la atención que hay mucha gente conectada a pesar de que nos pasamos de la hora y que realmente se nota que ustedes están deseosos de hacer la voluntad de Dios. Vamos a culminar así como estamos, con una oración, y entonces luego vamos a poner ese himno y estaremos despedidos hasta mañana a las 6 de la mañana, que va a ser el último tema.
No se pierdan el tema, hermanos queridos, ya que estuvieron hasta aquí, estén en el otro tema también y compártanlo. Amado y poderoso Dios, gracias Señor te damos porque tú nos amas. Perdón en primer lugar porque te hemos fallado tantas veces, Señor. Perdón porque siendo nosotros los que se supone debemos dar el mejor ejemplo delante del mundo, muchas veces nos hemos comportado como el mundo, nos hemos comportado como Dios no quiere que nos comportemos. Gracias Dios amado porque tú, a pesar de que somos pecadores, tienes tu mano extendida hacia nosotros para que si nos arrepintamos, para que si nos arrepentimos, tú puedas concedernos no solo el perdón, sino el poder para vencer el pecado que nos ha hecho llegar hasta esta situación donde debemos humillarnos por causa de eso, Señor. Te pido en esta hora que sanes a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, que nos llenes del poder de tu Santo Espíritu, que nos ayudes a vivir conforme a la luz que tenemos, para entonces tener más luz y enseñar al mundo tu gran amor y que las personas se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Y entonces, cuando el mundo entero conozca que tú los amas, venga el fin, Señor. Te pido, amado Dios, que bendigas la vida de cada uno de estos hermanitos aquí conectados, los que están en vivo y los que escucharán después, Señor. Te lo pido todo sin merecerlo, en el bendito nombre y precioso nombre de nuestro amado Salvador, tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor.